Hoy nos vamos a sumergir en una historia que, a primera vista, parece un simple cuento de animales, pero que en realidad esconde un mapa de ruta muy sofisticado sobre la transformación personal. La fuente que vamos a explorar es un relato titulado Ciervo que aprendió a llevar la luz, y sigue el viaje de su protagonista, un ciervo llamado Alón. Exacto. Y la pregunta que plantea es potente, ¿eh? ¿Qué hace falta para pasar de simplemente vivir el día a día a iluminar, como dice el propio texto? Claro, nos presenta un camino muy definido para convertirse en lo que llama un portador de luz. Venga, pues vamos a meternos en faena y a desgranar un poco estas etapas. Y es que eso es lo fascinante, que aunque use la forma de una fábula, lo que describe es un arquetipo del desarrollo interior. No se queda en ideas vagas de sé tu mejor versión. No, para nada. Al contrario, articula pasos muy concretos, casi como un programa de entrenamiento, con hitos internos y consecuencias externas muy claras. Es casi un manual de instrucciones. Totalmente. Pues empecemos por el principio, por la primera fase que el texto llama el despertar del corazón propio. Ujú. El punto de partida es Alolón, un ciervo joven que, en teoría, lo tiene todo. Tiene comida, seguridad, juventud. Corre por el bosque, cumple con su rutina, pero siente una especie de inquietud, un run constante de que algo falta. Una sensación curiosamente humana, sí. Totalmente. El texto lo describe como una sed que el agua no puede calmar. Podríamos llamarlo una inquietud existencial, vaya. Es ese momento en que la rutina, por muy cómoda que sea, deja de ser suficiente. Y es justo ahí. Y es justo ahí cuando aparece la figura clave, la mentora. Una lechuza anciana que es quien le pone palabras a esa sensación. La lechuza, claro. Y le dice una frase que es el motor de toda la historia. Hay ciervos que solo corren por el bosque y hay ciervos que aprenden a llevar la luz. Y esa frase lo cambia todo. A partir de ahí, la lechuza le da su primera tarea, que a mí me parece brillante por lo simple que es. Le dice que vaya a un estanque y se mire. Ya, Pero no para ver su reflejo en plan qué guapo soy, sino para observar, de verdad, lo que pasa por su mente y sus emociones. para mirarse por dentro. Exacto. Le anima a hacerse preguntas incómodas, como el ejemplo que pone el texto. ¿Por qué sentí envidia del venado mayor cuando exhibió su cornamenta? Y esto es clave. El texto lo llama el primer indicador interno. Desarrollar un corazón propio, fuerte y consciente. Es el paso de la reacción al discernimiento. ¿A qué te refieres con eso? Pues que la historia establece un contraste muy claro entre actuar por puro instinto, tengo hambre, como, tengo miedo, huyo, me provocan, envisto, y empezar a actuar desde una voz verdadera, desde un centro más sereno. O sea, elegir en vez de reaccionar. Exacto. En el fondo, nos obliga a preguntarnos algo fundamental. En nuestro día a día, ¿cuántas de nuestras palabras y acciones son reacciones automáticas, casi programadas, y cuántas son elecciones conscientes, deliberadas? Vale, entiendo lo de mirarse en el estanque, por así decirlo, esa primera fase de autoconocimiento. Pero una vez que has visto tus sombras, como esa envidia, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí mirándolas? Supongo que el siguiente paso es limpiarlas, ¿no? Justo. Y eso nos lleva de lleno a la segunda fase, la purificación del carácter. Ajá. La lechuza es muy directa aquí. Le dice a Alón que su corazón está lleno de sombras y hasta les pone nombre: egoísmo, pereza, ira, orgullo. El primer paso fue verlas, el segundo es trabajar activamente sobre ellas. Y el método que sigue Alon es súper práctico, ¿eh? Casi como ir al gimnasio. Cada noche hace un repaso del día e identifica los momentos en que actuó movido por una de esas sombras. Y lo importante es lo que hace después. Claro, que a la mañana siguiente no se castiga, sino que se pone un propósito activo: cultivar la virtud opuesta. Si ayer fue egoísta con una valla, pues hoy buscará la oportunidad de compartir. Es un currazo diario, vaya. Es que es un currazo. Y aquí el texto nos da la segunda clave, que es básicamente el trabajo incansable con uno mismo, sin hacerse trampas. Lo que me parece muy honesto de la historia es que lo presenta como un proceso difícil, Sí, con altibajos. lleno de altibajos. Dice explícitamente que a veces fallaba. Esto lo aleja de los cuentos de hadas y lo acerca a la realidad. No es una transformación mágica, No. es una disciplina constante. Y esto es fascinante porque, aunque sea una fábula, resuena directamente con prácticas de la psicología moderna,
como la terapia cognitivo-conductual, donde identificas patrones de pensamiento negativos para reemplazarlos conscientemente. O sea que el mecanismo es muy parecido. Sorprendentemente similar. El texto lo llama sombras y virtudes, pero el mecanismo es el mismo. Sí, y me parece clave eso que decías, que reconozca que a veces fallaba. Lo humaniza, evita que suene a un manual de autoayuda imposible de seguir. Totalmente. Vale, entonces Alon ha hecho este trabajo de introspección, de limpiar la casa. Parece que ya está listo para el siguiente nivel. Y aquí es donde la lechuza le pide algo que suena casi a magia: el desarrollo de la vista interior. Le dice: ahora debes aprender a ver lo invisible. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Al principio suena esotérico, desde luego, pero los ejercicios que le propone la lechuza son muy concretos y nos dan la pista. No le pide que vea fantasmas, ¿Vale? le pide que medite sobre una semilla e imagine la fuerza invisible que la empuja a crecer, o que contemple a un cervatillo recién nacido y perciba el misterio de la vida que lo anima, o que observe las hojas en otoño y comprenda el ciclo invisible de la transformación. O sea, que no se trata de tener alucinaciones, sino de aprender a ver los procesos, las conexiones, lo que hay detrás de las apariencias. Exactamente. Es desarrollar una percepción que va más allá de los objetos físicos. Es empezar a entender los sistemas, los patrones, las cualidades. El resultado, según el texto, es que Alon empieza a sentir la alegría de los pájaros o el sufrimiento de un árbol enfermo. El mundo invisible, las emociones, las intenciones, las fuerzas vitales, se vuelve para él tan real como el visible. ¡Qué potente! No es fantasía. Es una forma de empatía y de conciencia sistémica muy profunda. Es la diferencia entre ver un bosque como un conjunto de árboles y verlo como un organismo vivo e interconectado. Entendido. Después de todo este entrenamiento interno, observarse, purificarse y ampliar la percepción, la historia nos lleva al clímax del viaje interior de Alon. Lo llama el encuentro con la gran luz. El momento cumbre. Y la instrucción final que le da a la lechuza para llegar ahí es: tela. Le pide que se mantenga consciente mientras su cuerpo duerme. Eso suena a una proeza de monje budista, no de un ciervo del bosque. Es el desafío definitivo, sin duda. Y el texto narra cómo, tras muchos intentos, una noche lo consigue. Mientras su cuerpo descansa, su conciencia permanece alerta. Y ahí es cuando ocurre. Es entonces cuando percibe esa gran luz. La descripción es muy específica. No es una luz física como la del sol, que ilumina las cosas desde fuera. Se describe como una luz que toca el corazón directamente y lo inunda de un amor inmenso, universal, impersonal. Y lo más importante, esa luz se instala dentro de él. Ahí está la clave. Y este es el punto de inflexión. Deja de ser algo que él busca para convertirse en algo que él es. Ese es el núcleo de la transformación. Aquí el texto es deliberadamente simbólico. Esta gran luz podría interpretarse de muchas maneras, claro. Desde la psicología podría ser una experiencia cumbre, un momento de integración total. ¿Ya? Desde el misticismo, una experiencia de unidad con el todo. Pero lo interesante es que la historia no se centra en definir teológicamente la luz, sino en sus efectos prácticos. Alon cambia de identidad. ¿Se transforma? El texto lo dice de forma muy bonita. Ya no era solo Alon, el ciervo, ahora era Alon el portador. Vale, esto es potentísimo a nivel interno. Pero, ¿y en la práctica? ¿Cómo se traduce todo esto al mundo real del bosque? Y aquí es donde la historia introduce los signos del portador. Y lo que me parece genial es que Alon no se pone a dar sermones desde una roca, No, ni a hacer milagros. De hecho, no hace nada llamativo. nada en absoluto. El cambio se manifiesta de una forma mucho más sutil, a través de su mera presencia. Los demás animales lo notan. Dan ejemplos, ¿verdad? Sí, ejemplos muy claros. El conejo, que era un manojo de nervios, se calma cuando está cerca de él. El tejón, que siempre estaba de mal humor, se suaviza. No es que Alon les diga relájate o sea amable, es su estado interno el que se irradia. Pero esta idea de presencia elevadora, ¿no es un poco vaga? En la práctica, ¿cómo se distingue de alguien que simplemente es simpático o tiene buen humor? Es una excelente pregunta. El texto lo desglosa en 3 indicadores externos que lo hacen más tangible. Primero, la presencia elevadora, que va más allá de ser simpático. Inspira a los demás a conectar con lo mejor de sí mismos. Vale. Segundo, sus acciones son transformadoras.
No solo hace sus tareas, sino que todo lo que hace parece beneficiar a la comunidad de forma natural. Y tercero, su creatividad es inspirada. ¿A qué se refiere con eso? El relato dice que sus gestos o los sonidos que emite comunican algo más profundo, una armonía. No es carisma en el sentido de ser un líder que arrastra masas, es más bien una autoridad que emana de la coherencia y la paz interior, y eso tiene un efecto dominó en el entorno. Entiendo. Es el resultado inevitable de todo el curro premio. El trabajo interior se desborda, por así decirlo. Justo. Y esto nos lleva a la siguiente fase, que ya es puramente de acción en el mundo, el trabajo del portador. La lechuza le da su última instrucción. La luz que llevas debe brillar en todo lo que hagas. Y Alon lo integra de una forma muy concreta. Por ejemplo, al enseñar a los cervatillos, ya no les enseña solo técnicas de supervivencia, dónde encontrar las mejores hierbas o cómo escapar de un depredador. Ahora va más allá. Ahora les enseña también a conocer su propio corazón, a entender sus miedos y a cultivar su coraje. Está educando seres completos, no solo supervivientes eficientes. Y no solo con los jóvenes. El texto dice que empieza a crear una comunidad más consciente con los demás ciervos. Inventa danzas, símbolos. Está construyendo una cultura basada en esa sabiduría que ha encontrado. Totalmente. El relato nos lo presenta cumpliendo varios roles sociales a la vez. Es un educador transformador, como decíamos, es un constructor de comunidad consciente, porque crea espacios donde esos principios superiores se pueden vivir en el día a día. Claro. Y fundamentalmente actúa como un puente entre lo invisible y lo visible. Trae esa percepción profunda de la vida a las tareas más cotidianas. Su sabiduría no está en una cueva, está en cómo organiza la manada para pasar el invierno. Hay una anécdota al final que me parece que cierra el círculo de esta idea. Llega un zorro de un bosque lejano, un lugar lleno de conflictos, y le pregunta a Alon cuál es el secreto de la paz que se respira en su comunidad. ¿Sí? Y la respuesta de Alon es, Ujú. lo cambia todo. Es la culminación de su desarrollo. No le da una técnica, ni un consejo. Le dice, la luz que me transformó no es solo mía, está disponible para todos. ¿Y añade algo más? Y añade, mi alegría no es completa si otros sufren. Esta idea de la responsabilidad universal es quizás el indicador más elevado de todos. O sea que esto no va de crear tu propio paraíso personal y olvidarte del resto. Todo lo contrario, el texto argumenta que la verdadera transformación te conecta inseparablemente con el bienestar de todos. El portador supera por completo la idea del logro personal. Ya no piensa en mi iluminación o mi paz. Entiendo. Entiende que su desarrollo solo tiene sentido si sirve al conjunto. Es el paso definitivo del yo al nosotros. Una especie de antídoto contra el egoísmo espiritual. De acuerdo. Si lo resumimos, el camino que nos propone esta fábula es increíblemente claro. Empieza con un trabajo interior muy metódico. Conocerse, pulir el carácter, desarrollar una percepción más profunda. ¿Sí? Este proceso culmina en una experiencia transformadora, que redefine quién eres. Y esa nueva identidad se manifiesta de forma natural en una presencia que impacta positivamente a los demás y en un trabajo dedicado al bien común. Has trazado el mapa a la perfección. Y el texto añade una reflexión final que es fundamental para no malinterpretar la historia. Ah, sí. La fábula concluye mostrando que el camino no se acaba con Alon. Otros animales, a su manera, también empiezan a convertirse en portadores. Y la lechuza le dice una última cosa. La luz no es un destino, es una forma de caminar. Me gusta eso. Y quizá la frase más importante de todo el relato. Ser portador no es ser especial, es recordar lo que siempre fuimos y atrevernos a vivirlo. Uf, esa última frase es muy potente. Cierra el círculo. No se trata de convertirse en un superhéroe, sino de quitarse capas para dejar salir lo que ya está ahí. Exacto. La historia describe cómo Alon enseñaba a los cervatillos a transformar el miedo en valentía o el egoísmo en generosidad. Y eso me deja dándole vueltas a una idea para explorar. Si tuviéramos que elegir una sombra personal para transformar en su virtud opuesta, como hacía Alon cada día, ¿cuál sería el primer paso práctico, por pequeño que fuera, que daríamos mañana por la mañana?